Hola, mi nombre es Narly Susana Castellano Román, estudiante del programa Contaduría Pública, viendo la materia Control Interno y Aseguramiento de la Información. Me compete explicar lo que es normas sobre control de calidad. Eh, Vamos a revisar sobre la norma internacional 220. El alcance es determinar las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad cuando realiza una auditoría de estados financieros. Todo lo que tiene que ver cuando proceda a revisar toda la información y a evaluar. Esta NIA también debe interpretarse en conjunta con la NIA 200 por ciertas similitudes. Los objetivos es lograr que el auditor implemente los procedimientos establecidos en el sistema de control de calidad de la firma a cada encargo. Por ello, los requerimientos de la NIA 220 se estructuran igual que la NIC, pero enfocados a la aplicación del sistema de control de calidad a cada encargo. El sistema de control de calidad y la función de los equipos del encargo. En este caso, la firma tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad razonable de las siguientes maneras. Primero, la firma y su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Y la otra es que los informes emitidos por la firma o por los socios de los encargos son adecuados a las circunstancias. Los requerimientos, asignación de equipo a los encargos. En este caso, el socio supervisará que el equipo del encargo tengan competencia y capacidad para realizar la auditoría conforme la norma aplicable, haciendo que el informe sea adecuado a las circunstancias. Para la realización del encargo se deben tener en cuenta que cuente con dirección, supervisión, realización, revisiones del trabajo y consultas. El socio del encargo es responsable de tales extremos de cada encargo y de que el informe de auditoría sea adecuado a las circunstancias. También debe supervisar los procedimientos aplicados. En cuanto al seguimiento, se trata de la evaluación continua del sistema de control de calidad de la firma y su eficacia. Se incluye la inspección periódica, al menos un encargo finalizado por cada socio. En cuanto a la documentación, lo que debe hacer el auditor es relativas al cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, presentar conclusiones sobre cumplimiento de los requerimientos de independencia, conclusiones sobre aceptación y continuidad del cliente encargo. Relativas a las consultas, si se realizan a terceros, deberá documentarse la cuestión sobre la que se consultan los resultados y las decisiones adoptadas o su implementación. En cuanto a la fecha de entrada en vigor de esta NIA, es a inicios de partir del 15 de noviembre del 2009, aunque las estaban recomendando aplicar antes de la fecha estimada. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Narly Susana Castellano Román, estudiante del programa Contaduría Pública, viendo la materia Control Interno y Aseguramiento de la Información. Me compete entonces explicar lo que es normas sobre encargos de revisión. Eh, Establece normas y proporciona una guía sobre las responsabilidades del profesional ejerciente que no sea el auditor de una entidad, ¿sí? En este caso, debe ser alguien externo. Eh, no se centra en lo que es la revisión de estados financieros históricos. En cuanto a los objetivos, es informar sobre los estados financieros en su conjunto y comunicarlo según lo requiera esta NIER. En todos los casos en los que no se pueda tener una seguridad limitada, una conclusión con salvedades en el informe del profesional ejerciente no sea suficiente. Esta NIER requiere que el profesional ejerciente deniegue la conclusión o se abstenga de concluir. En cuanto a los principios generales de un encargo de revisión, el profesional ejerciente debe cumplir, de acuerdo con el Código de Ética para Contadores, unos principios éticos como lo que son la independencia, integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad, conducta profesional y normas técnicas. Esta norma NIER trata de los siguientes aspectos, como lo que son las responsabilidades del profesional ejerciente cuando se le contrata para realizar revisión de estados financieros históricos,
También la estructura y contenido del informe del profesional ejerciente sobre el estado financieros, los encargos de seguridad limitada, que no sean revisiones de información financiera histórica, se realizan de conformidad con la NIA 3001. Y en cuanto a la NIA 3000, encargos de aseguramiento distinto a la auditoría de la revisión de información financiera histórica. La planificación, el profesional debe planificar el trabajo con el fin de realizar un encargo de manera eficaz. Deberá conocer o actualizar sus conocimientos sobre el negocio, incluso también sobre las cuentas contables y todo lo concerniente a lo que realiza la entidad. También el profesional debe comprender dichos temas y otros que sean pertenecientes para los estados financieros, como por ejemplo conocer los métodos de producción y distribución, líneas de productos, instalaciones operativas y las partes relacionadas con la entidad. En cuanto a procedimientos y evidencias, el profesional debe aplicar su criterio cuando determine la naturaleza. También se debe guiar en aspectos como los siguientes: todo conocimiento adquirido mediante la realización de auditorías o revisiones de estados financieros de periodos anteriores, el conocimiento del profesional ejerciente sobre el negocio, incluso en relación con los principios y prácticas contables de la industria en la cual opera la entidad, los sistemas contables de la entidad, el grado hasta el cual un elemento en particular se ve afectado por el criterio de la administración y la significación de las operaciones y los saldos de cuenta. En cuanto a conclusiones de informes, el informe de revisión deberá contener una expresión escrita clara de un grado de seguridad negativo. El profesional ejerciente deberá revisar y valorar las conclusiones que surjan de las evidencias obtenidas como base de la expresión de un grado de seguridad negativo. En cuanto al informe de revisión de estados financieros, describe el alcance del encargo con el fin de permitir al lector comprender la naturaleza de ese trabajo realizado. En cuanto al trabajo realizado, también el profesional debe valorar si la información eh, dan algún panorama y pues debe ser imparcial al momento de hacer dichas conclusiones. Por último, pues cuando se presenta un informe debe ir firmado por el mismo y presentarlos a todos lo que son los resultados. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Alexandra Serra Camelo, soy estudiante del programa Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy voy a explicarles el tema de normas internacionales de auditoría del curso Control Interno y Aseguramiento de la Información. Las normas internacionales de auditoría son un conjunto de normas que permiten a los auditores aplicar de forma técnica y adecuada la obtención de evidencias de auditoría. A su vez permiten emitir opiniones sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados bajo los nuevos marcos normativos aplicables en Colombia, donde el auditor debe incrementar el grado de confianza de los usuarios en dicha información incluida, va la evaluación, el sistema de control interno y la unidad de riesgos. El objetivo de las normas internacionales de auditoría se hace posible que el auditor exprese su opinión sobre si los estados financieros están presentados de la mejor manera, es decir, de manera relevante y sustancial. A su vez, estas normas internacionales de auditoría han sido desarrolladas a partir de las prácticas comunes de todos los contadores profesionales en el mundo. Las normas internacionales de auditoría se dividen en las siguientes especificaciones, que son los principios generales y responsabilidades, la determinación de riesgos y respuestas, la evidencia, el uso de trabajos de otros, las conclusiones y reportes y las áreas especializadas. Dentro de los principios de generalidades y reportes tenemos los siguientes códigos, se dividen en 8 grupos. La determinación de riesgos y respuestas, que se dividen en 6 grupos. La evidencia se divide en 11 grupos. El uso de trabajos de otros se divide en 3 grupos. Las conclusiones y reportes se dividen en 6 grupos. Y las áreas especializadas en 3 grupos. En este caso voy a explicar los principios de generalidades y responsabilidades. Como le decía anteriormente, son 8 grupos, dentro de los cuales encontramos los siguientes códigos,
y sus respectivos conceptos. Los objetivos, dentro de las principales generales y responsabilidades encontramos objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. A su vez se encuentran los acuerdos en las condiciones de los compromisos de auditoría, el control de calidad para una auditoría de estados financieros. También se encuentra el código de documentación de auditoría, el código de responsabilidad del auditor en relación con el fraude en la auditoría en estados financieros. Encontramos el código de consideraciones de leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros, el código de comunicación de los encargados del gobierno corporativo y el código de eficiencia en el control interno a los encargados del gobierno corporativo. Dentro del ámbito de determinación de riesgos y respuestas, son 6 códigos. En el código 300 de las normas internacionales de auditoría encontramos la planeación de auditoría de estados financieros, encontramos las normas internacionales de auditoría con el código 315 con la identificación y evaluación de riesgos de error material, a su vez el código de importancia y relativa en la planeación y relación de una auditoría, el código de respuestas del auditor a los riesgos evaluados, el código de consideraciones de auditoría relativas en una entidad que se usa en una organización de servicios y por último, dentro de la determinación de riesgos y respuestas encontramos el código 450. Este código hace referencia a la evaluación de representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. En la evidencia encontramos 11 códigos, dentro de los cuales encontramos la evidencia de auditoría, a su vez la evidencia de auditoría con las consideraciones específicas para las partidas seleccionadas, confirmaciones externas, los trabajos iniciales de auditoría teniendo en cuenta los saldos iniciales, los procedimientos analíticos, el muestreo de auditoría, la auditoría de estimaciones contables, partes vinculadas, hechos posteriores, empresa en funcionamiento, también tenemos ese código, y el código de normas internacionales de auditoría. Y por último, en la evidencia encontramos el código 580 de declaraciones escritas. El uso de trabajo de otros se evidencia en 3 grupos, dentro de los cuales están las consideraciones especiales, utilización del trabajo de auditorías internas, utilización del trabajo de un experto. Dentro de las conclusiones y reportes, se diferencian en 5 grupos, dentro de los cuales está la formación de una opinión y el dictamen sobre estados financieros, modificaciones a la opinión de un dictamen auditor independiente, los párrafos de énfasis y los párrafos de otros asuntos en dictamen de auditor independiente, la información comparativa de cifras correspondientes y estados financieros, y por último tenemos el código respectivo entre las normas internacionales de auditoría. Encontramos el código 720 con la responsabilidad del auditor relacionadas con otra información en documentos que contienen estados financieros auditivos. Dentro de las áreas especializadas en JON 3 encontramos las consideraciones especiales de auditoría en estados financieros, las consideraciones especiales en estados financieros únicos con elementos de cuentas partidas específicas, y tenemos los trabajos para dictaminar los estados financieros resumidos. Espero que hubiera sido un gusto y de agrado la explicación que les di. Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Ángela María Ciro Giraldo. A continuación voy a exponer el tema Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. El Código de Ética contiene 3 partes. 1. Abordar las amenazas. 2. Identificar las amenazas. Y 3. Evaluar las amenazas. En cuanto a identificar las amenazas, es en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Evaluar las amenazas es la importancia de las amenazas que se han identificado, y cuando es necesario salvaguardar las amenazas para eliminar las amenazas y reducirlas a un nivel aceptable, los salvaguardas son necesarios cuando el profesional de la contabilidad determina que las amenazas superan un nivel del que un tercero con juicio y bien informado sopesa todos los hechos y circunstancias. Los principios fundamentales son la integridad,
la objetividad, la competencia y diligencias profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional. En cuanto a la integridad se refiere, hablamos de que ser íntegro es ser una persona intachable, ser una persona correcta, ser objetivo, no permitir prejuicios, tener claridad de lo que va a hacer y de lo que quiere hacer, no permitir que otras personas intervengan, ser competente y diligente, bueno, como su palabra lo indica, tener la actitud para resolver los conflictos de una manera adecuada y bien hecho. Confidencialidad, respetar la información obtenida como resultado de las relaciones profesionales, es decir, con las demás personas, ser confidencial y no divulgar la información que obtiene. El comportamiento profesional, cumplir disposiciones legales y reglamentarias. Las amenazas son las amenazas de interés propio, amenazas de autorrevisión, amenazas de abogacía y amenazas de intimidaciones. El principio de carácter profesional impone la obligación a todos los profesionales de la contabilidad de cumplir disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe o debería saber. Muchas gracias.